seguro que usted mejor que nadie sabrá que estos días han salido algunos científicos que dicen que hay bastantes pruebas de que la biodiversidad y el ecosistema nos protege también de los virus de los animales, y que ahora se ha pasado esta pandemia en parte también es porque no estamos cuidando del ecosistema ni de la biodiversidad. Entonces, en este camino de intentar poner más en valor la naturaleza, ¿no? Pues hoy nos centramos más específicamente en los bosques, y para empezar por la base, bien, ya centrados, hablemos del bosque, ¿no? ¿Qué es y cómo funciona? Porque un bosque no es solo un grupo de árboles que hacen bonito, es mucho más que eso. Una de las primeras preguntas así muy concretas es la de ¿los árboles se comunican entre ellos? Pues sí, la verdad es que los últimos estudios sobre este tema están viendo cómo realmente el bosque es un entramado de relaciones y de redes que conectan a todos los organismos que viven en este ecosistema. El ecosistema forestal es el ecosistema terrestre más complejo, más sofisticado, podríamos decir. Y para que nos hagamos una idea así muy simple, en el fondo sería realmente dar la razón a películas como Avatar, que no sé si recordáis, pero que hay algunas escenas donde realmente todos los animales, incluso las personas o organismos parecidos a las personas, se conectan todos en una especie de red neuronal. Esto evidentemente es una ciencia ficción, pero se ha visto recientemente en estudios cómo realmente a través de las raíces los árboles tienen una capacidad de conectar con otros árboles cercanos, incluso de especies distintas. O sea, realmente pueden llegar a interactuar con otras especies y mantener un tipo de relación. Es una relación que de alguna manera la hemos de entender no en clave humana, es decir, con los sentimientos y los valores que tenemos los humanos, sino es distinto, donde lo más importante es la supervivencia de la especie, no del individuo o del organismo, sino de la especie, ¿no? Y de alguna manera se crea como un macroorganismo, efectivamente, en el que los árboles grandes cuidan un poco los árboles más pequeños, que muchos de ellos son sus propios descendientes, sus semillas, sus propágulos. En otros casos buscan interactuar, ¿no? A través de todo ese sistema neuronal que en el suelo del bosque, sobre todo quien controla, digamos, podríamos decir los controladores de este sistema son los hongos. Todo el sistema complejísimo de los micelios de los hongos actúan como una especie de internet, diríamos, del bosque, y que esto permite pues, que haya esta conexión, incluso no solo una conexión, digamos, orgánica de contactar individuos de especies distintas o de la misma especie, sino incluso se llega a alimentar o a llegar a hacer llegar nutrientes, incluso agua, a los árboles que en algún momento necesitan algo porque han sufrido algún tipo de perturbación o algún tipo de lesión o lo que sea, ¿no? Realmente es muy interesante porque esto nos da un poco una visión del bosque como una cosa mucho más compleja de lo que nos habíamos imaginado hasta ahora, que era simplemente pues, unos árboles que podíamos cortar tranquilamente y no pasaba nada, o incluso plantar. Realmente, cuando uno observa el bosque, y esto yo creo que incluso trasciende lo que es propiamente la ciencia, yo creo que hay muchas veces, que a mí me gusta mucho, yo digo que soy biólogo y naturalista, porque el naturalista es el que observa y pasa muchas horas de campo, ¿no? Y la observación en el campo te da muchas pistas que muchas veces no tienes una respuesta científica a aquello que estás observando, pero te das cuenta que hay alguna cosa que con lo que tú conoces hasta ahora no es suficiente para explicarlo, pero allí está y está pasando. Y es algo que es aquella observación que se va repitiendo y repitiendo y, por tanto, en algún momento alguien podrá encontrar la solución científica al por qué esto está pasando, ¿no? Por ello, yo creo que es importante que
la gente que no es científica o que no está, digamos, o que no tiene el tiempo para dedicarse a esta observación, sí que tenga la percepción de que el bosque es como una especie de grandísimo organismo complejo, que es el ecosistema en realidad, en el que fluye todo. Fluye la materia viva y la materia inorgánica, pero también fluye la energía y fluye, digamos, todo lo que es todo lo que hace posible la vida en este planeta y en cada uno de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, ¿no? Por tanto, realmente, este entramado tan complejo no es fácil de abordarlo y, por tanto, requiere que todos tengamos de entrada como un cierto respeto a cómo funciona. Yo creo que esto es una de las principales cosas que seguramente muchas personas durante estos días y semanas de confinamiento, yo creo que es importante que nos haya llegado un poco esta percepción de decir, si dejamos que la naturaleza vaya y fluya y la dejemos un poco tranquila, cómo es de agradecida y cómo responde, con qué fuerza, con qué capacidad tiene de sorprendernos y de ver cómo es posible resistir todas las perversidades que le estamos haciendo constantemente, ¿no? Y qué rápido también, ¿no? Porque parece que la tenemos la tenemos súper maltratada y con 1 mes o 2 de los humanos fuera de circulación, pues la verdad es que se ha notado, a lo mejor no en profundidad, no con efectos a largo plazo, pero sí que se ha notado de una manera inmediata. Vale, nos hacemos una idea del bosque. Usted lo ha dicho, este entramado, todo está conectado, se ayudan entre ellos, cuidan de sus pequeños, ¿no? Y entonces, esto desde un punto de vista para ponerlo en valor, pero además tiene muchas funciones un bosque. ¿Qué funciones tiene? También pensando en nosotros. Sí, sí. A ver, las funciones del bosque son múltiples, y se habla de esto de la multifuncionalidad de los bosques, porque precisamente no es solamente algo de lo que podamos extraer recursos naturales, como era tradicionalmente conocido, pues el bosque era para sacar madera o para sacar carbón o para extraer, pues, no sé, setas, sino que realmente el bosque, una de las funciones principales que hace, especialmente en el mundo más mediterráneo, donde el bosque es mucho menos productivo en cuanto a generar metros cúbicos de madera, es muy interesante la capacidad que tiene, por ejemplo, de retención del suelo, o sea, la capacidad que tiene de almacenar los nutrientes que son importantes, retenerlos en el suelo, incluso fijar carbono. Es más importante en los bosques mediterráneos, seguramente el carbono que está en el suelo que no en el que está en forma de árbol o de plantas, ¿no? O sea, por tanto, es muy importante esta función. Esto evita la erosión, porque en el bosque mediterráneo, si nos vamos especialmente hacia el sur, hacia las zonas, digamos, más cálidas del Mediterráneo, vemos cómo los procesos de erosión son importantes y además van avanzando hacia el norte. Es decir, la desertificación es algo muy grave y que empieza por esta pérdida del suelo, de lo que es la materia orgánica que el bosque se encarga de retener. Y luego la segunda cosa muy importante es el agua. El bosque actúa realmente como una gran esponja de agua. Y en el clima nuestro, que tenemos unas precipitaciones muy irregulares, esta función de absorber el agua, irla reteniendo y dejarla ir poco a poco a los cursos de agua, a lo que serían las aguas superficiales, los ríos, los riachuelos, etcétera, y también las aguas subterráneas, esta función es absolutamente indispensable y básica, ¿no? Por tanto, es muy importante que el bosque siga haciendo estas funciones. En algunos casos, yo creo que nos hemos pensado que el bosque solamente es importante si es capaz de producir madera o de producir piñas o de producir algo que nosotros consumimos directamente, ¿no? Pero realmente, incluso para los humanos, es mucho más importante esta función que os decía de retención de la materia orgánica y también de lo que sería una especie de tampón del ciclo del agua en estos ecosistemas que durante muchos meses tienen esta sequía.
esta función es seguramente más importante que cualquier otra. Incluso económicamente podría ser más importante de sobras esta función que no la de meramente producir pues, unos productos forestales o unos productos silvícolas, se llaman también silvícolas porque es una manera más amplia de decirlo, que incluyen pues esto, los productos como las setas o las vallas forestales, etcétera, ¿no? Dice que, dice que económicamente hasta puede ser más importante porque mantienen el territorio sano y eso permite que se pueda vivir allí, que se pueda aprovechar, ¿no? Y, por ejemplo, el agua, o sea, es el que realmente nos permite que podamos tener más capacidad de almacenar este agua que, si no de otra manera, en el clima mediterráneo sabemos que la mayor parte de la lluvia es de forma torrencial. Por tanto, esta lluvia sería rápidamente hacia el mar y no quedaría retenida, ¿no? Con lo cual, luego para la propia industria, la propia agricultura, el consumo de las ciudades, esto es absolutamente esencial, ¿no? De hecho, hay algunos ejemplos muy bonitos que, por desgracia, son más en otros continentes que no aquí cerca de nosotros, donde las propias compañías productoras de agua son las que se encargan de mantener las cuencas altas de los ríos al máximo de bien forestadas. Y zonas, por ejemplo, como en Sudamérica, en las zonas de Ecuador, Colombia, Venezuela, hay muchos sitios donde las compañías de agua son las que mantienen, o sea, gestionan los parques naturales en las cabeceras de los ríos para que esta función realmente de torres de agua, que se llama a veces a las montañas, torres de agua, pueda seguir funcionando de esta manera, ¿no? Y son los que se encargan de mantener el bosque, porque saben que es mucho más importante el poder tener agua disponible para la población y para la agricultura y para la industria, mucho más que cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Claro, no, el agua, sin agua no estaríamos aquí. Entonces, vale, ya tenemos cómo es un bosque, cómo funciona, por qué es importante, y hay distintos tipos de bosque. Hay distintos tipos de bosques, hay bosques, creo que se les llama primitivos o originales, y hay bosques más nuevos, no sé si decirlo así está bien. Sí, bueno, se habla del bosque primario. Bosque primario sería el bosque, digamos, el bosque intacto, el bosque que no ha habido prácticamente ninguna intervención humana o ha sido tan pequeña que prácticamente no ha alterado este bosque. Pero este es un bosque casi que yo diría que es como el santo grial. Hoy en día prácticamente bosques primarios solamente los encontraríamos en zonas muy, muy remotas, de zonas tropicales, en zonas inaccesibles, en algunas zonas quizá de los bosques boreales de Siberia, del Canadá, de Alaska. Hay muy pocos sitios donde realmente el bosque sea un bosque primitivo, primigenio. Se habla de bosque maduro cuando es un bosque que sí que ha mantenido durante unos cuantos centenares de años esta condición de poco alterado. Aquí en bosque maduro sí que tenemos en Europa, incluso en zonas, digamos, mediterráneas. Hace poco hemos sacado un manual de cómo gestionar los bosques maduros en zonas mediterráneas, ¿no? Por tanto, sí que hay sitios donde hay, porque son áreas inaccesibles o zonas donde por alguna razón se ha mantenido más la integridad de estos árboles grandes, árboles viejos. Y esto, claro, esto genera una complejidad mucho más sofisticada, mucho más madura, que lo que sería un bosque que tiene pues unas pocas décadas. Bosques que tienen 20, 30, 50, 80 años son bosques jóvenes, son bosques que están, como quien dice, en puramente la adolescencia del ecosistema, ¿no? Por tanto, los bosques maduros, de aquí la importancia que tienen, es porque son mucho más importantes para la biodiversidad. Allí hay especies que solamente pueden vivir en estos bosques maduros, que son bosques donde hay árboles que han caído, porque se han hecho ya tan viejos que han caído,
y se están descomponiendo durante muchos años, pero aquella descomposición alimenta también a muchas especies de hongos, de insectos, en fin, de multitud de especies que dependen de estos árboles en descomposición, ¿no? Esto, claro, en los árboles, en los bosques más jóvenes es muy difícil porque no hay, son bosques que no tienen prácticamente esta madera muerta, y al mismo tiempo la complejidad de todas estas interacciones que decíamos con los arbustos, con las plantas, con los insectos, con los hongos, aún está por hacer, aún cuesta, digamos, de que no están conectadas todas las redes, y por tanto esta complejidad es mucho más simple, es podemos decir, más simplificado, ¿no? Es un modelo que podemos incluso intervenir a veces y actuar, por ejemplo, con la gestión forestal, y hacer pues, que sean bosques que mantengan esta juventud al máximo posible, porque es una juventud que ya nos va bien. Digamos, este modelo de bosque ya va bien pues para producir, pues no sé, piñas, o para producir madera, digamos, para hacer pasta de papel, por ejemplo, ¿no? Pero esto es una manera un poco simple de verlo. De aquí la importancia que tienen estos, por eso insistimos a veces los biólogos, de que es muy importante los poquísimos reductos de este bosque maduro que hay que conservar, que hay que mantener, porque estamos hablando de zonas absolutamente mínimas, estamos hablando del 0,5% de toda la superficie forestal, si es que llega al 0,5%, ¿no? Por tanto, es zonas muy, muy, muy pequeñas que muchas veces son así porque son inaccesibles, ¿eh? O sea, por tanto, ya, aunque quisiéramos, tampoco no las podíamos alterar, ¿no? Y por eso es importante mantener estos reductos de bosque maduro, incluso también para aprender, para saber más bien cómo funcionan, cómo es realmente esta complejidad. Y de aquí también que muchas veces hablemos de estos bosques como laboratorios vivientes, ¿no? Donde es importante saber cómo es y cómo funcionan y aprender de ello para ver luego cómo podemos aplicar este conocimiento a otras zonas, aunque sea de bosques mucho más, lo que llamamos bosques secundarios, o bosques más jóvenes. Bosque primario, bosque secundario, bosque maduro, bosque joven. Un poco sería la manera de enfocar este planteamiento. Y entonces aquí vamos ya yendo un poco a la gestión de los bosques, que también es en lo que se ocupan en la Fundació Catalunya la Pedrera. ¿Son los bosques jóvenes los que se tienen que gestionar mejor y los que dan problemas cuando están abandonados? Sí, los bosques jóvenes, porque muchas veces es el resultado de la no actuación durante muchos años, el abandono, podríamos decir, del mundo rural, el abandono que ha habido de centenares de años de tener pues, un sistema productivo pues, de payeses que cultivaban la tierra, que tenían ganado y que también de vez en cuando pues, gestionaban el bosque para sacar la madera o la leña que necesitaban. Todo esto llegó un momento que colapsó prácticamente, especialmente en los años 50 del siglo pasado, y desde entonces ha habido un abandono. Abandono a veces absolutamente físico, o sea, se han abandonado, han desaparecido pueblos, masías y los payeses que estaban en estos territorios. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el bosque, de forma espontánea, ha ido recolonizando estos territorios. Este es un bosque joven que está en evolución, pero hay un factor que aquí nos distorsiona completamente, que es el fuego forestal, los incendios forestales. Entonces nosotros desde la Fundación hemos visto que es muy importante que seamos capaces de revertir un poco o como mínimo atenuar esta, digamos, migración de un sistema que estaba gestionado durante centenares de años de esta manera y que más o menos estaba en un cierto equilibrio, incluso con menos bosque, porque había mucho menos bosque a principios del siglo XX que no tenemos ahora. Hay menos bosque, superficie forestal ha aumentado, pero es una superficie forestal mayormente de árboles jóvenes, de árboles que han recuperado terrenos agrícolas. Son árboles que a veces están, por ejemplo, los pinos, el pino blanco, que es el vino mediterráneo por excelencia,
el Pinus halepensis. Este es uno que, por ejemplo, puede llegar a tener unas densidades de 10-15.000 árboles por hectárea. Esto es como si nos imaginásemos a alguien con una cabeza absolutamente sin cortar desde hace 30 o 40 años, ¿no? Llega un momento que aquella cabeza es absolutamente inmanejable, no te puedes peinar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando llega un incendio forestal, aquello arde absolutamente sin ningún tipo de control. Y ahora mismo nos estamos enfrentando a un riesgo absolutamente real y cada vez más, yo diría, preocupante, de grandes incendios forestales, que incluso con la mayor de las intensidades de extinción, incluso poniendo todos los medios posibles del ejército, de los bomberos y tal, son absolutamente imparables. Estos incendios responden a este modelo de bosque en el que no se ha podido intervenir durante los últimos 50, 60, 70 años. Y por ello es importante en estos bosques trabajar para poder, digamos, acompañarles en esta evolución natural hacia un ecosistema mucho más maduro y más complejo. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, nosotros es reducir la densidad. Es decir, cortamos árboles para que el bosque sea un bosque con árboles más grandes y no minúsculos arbolitos que son como casi son bonsáis. Tenemos algunas, incluso físicamente hemos encontrado pues, diámetros que son de 5 centímetros de árboles que tienen 50 años. Y al mismo tiempo, cerca de esta zona podemos encontrar árboles con la misma edad que tienen pues, diámetros de 30-40 centímetros, ¿no? Es decir, la misma edad, un árbol absolutamente minúsculo, es como un palillo, y un árbol que ya tiene unas características de un árbol mucho más, grande, desarrollado, etcétera, ¿no? Y aquí es donde nosotros creemos que es importante intervenir, es decir, hacer una gestión activa para ayudar a esta evolución del ecosistema forestal a otro ecosistema que es más resistente al fuego. Es decir, un bosque con árboles más grandes, más altos, donde las cabeceras de los árboles están más distanciadas del suelo, es más difícil que queme todo. Puede incluso llegar a quemar solamente la parte superficial, del suelo del bosque, los arbustos, pero no las copas de los árboles. Y este es un modelo de bosque que, por ejemplo, hay algunas especies como el pino laricio, que es un pino típico, por ejemplo, de todo el litoral mediterráneo, en Cataluña y en el País Valenciano y tal. Este es un bosque que, si llega un incendio, y es un bosque, digamos, que está en buenas condiciones, pasa de largo. O sea, quemas de forma muy rápida el sotobosque, pero no los árboles, la cabecera, lo que es la parte importante del árbol, ¿no? Con lo cual, aquel incendio no tiene un efecto negativo importante, se recupera con poco tiempo. En cambio, si tenemos estos árboles jóvenes que están totalmente compactados con la zona arbustiva, aquello quema absolutamente todo, genera unas columnas de fuego que destruye absolutamente todo y realmente queda absolutamente todo devastado. Este es el modelo de incendio en el que estamos ahora cada vez más abocados a tener. Y por tanto es muy importante. Sí, buscando información de los fuegos, yo tenía el recuerdo de que se hablaba de los fuegos de quinta generación y veo que buscando documentación ya vamos hacia los de la sexta generación, que ya te asustas porque dices, ¿qué más puede pasar? ¿No? Porque ahora hablaremos más en detalle después de los incendios. Hemos visto incendios que las imágenes desde aquí nos han sorprendido. Pero entonces decía, vamos a gestionar estos bosques que nos pueden dar problemas, vamos a bajar la densidad que supone esto, ¿no? Pues porque en principio suena mal decir vamos a cortar árboles, pero nos ha contado muy bien la importancia de valorar realmente lo que tiene más valor y lo que no, ¿no? Pero entonces cuando hablan de gestión del bosque, ¿se refieren también a cómo aprovecharlo? ¿Qué productos pueden salir de allí? ¿Qué productos pueden salir de allí? Porque comentaba también lo de la industria del papel, ¿no? Pero es una industria que tiene como muy mala fama, ¿no? No gastar papel está como muy mal visto. Sí. Hombre, yo diría que es, digamos,
claro, realmente la madera es un producto que tiene unas propiedades que puede llegar a ser muy interesante incluso para no solamente lo que es la madera en sí para hacer muebles o incluso hacer casas, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho, hay una línea, digamos, en la arquitectura, digamos, de sostenibilidad en el que la madera es un elemento principal, pues es un elemento absolutamente reciclable, que digamos que no contribuye al cambio climático, etcétera. Pero incluso lo que es las propiedades químicas de la madera se pueden llegar a hacer, como en su día había sido la resina, un elemento químico, podríamos decir, que venía del bosque y que tenía una importancia industrial muy importante, pues en todo lo que era la fabricación de, por ejemplo, de los barcos, todas las flotas marítimas del mundo, si no estaban calafateadas, y esto era con la resina que se obtenía de los bosques, no servía para nada. Entonces, muchas veces era más esta importancia que no incluso la propia madera, las vigas o los troncos para hacer físicamente los barcos, ¿no? Entonces, estos productos químicos que vienen de los árboles es algo que hoy en día se está hablando, por ejemplo, de la química de los árboles y cómo esto se puede llegar a aprovechar de una manera moderna, absolutamente mucho más eficiente que habíamos hecho de forma tradicional con estas las extracciones estas de resina y de estos principios activos de los árboles, y esto puede llegar a ser algo muy interesante, ¿no? Pero esto aún está en una fase muy poco desarrollada desde un punto de vista industrial. Hoy en día, la mayor parte de los usos que son realmente económicamente viables del bosque que conocemos nosotros es la biomasa forestal. La biomasa forestal, sobre todo para la calefacción, no para generar energía, es decir, quemar un árbol para luego generar electricidad, esto es algo que no es muy eficiente desde un punto de vista, digamos, físico. En cambio, generar calor, kilovatios, con la quema de, por ejemplo, la astilla o lo que se llama el pellet, que es, digamos, digamos, sería el árbol compactado, y en estos productos de pellet, esto es mucho más eficiente. Y esto es una alternativa realmente al consumo de calefacción por gasoil o el consumo de calefacción por carbón, por descontado, y además es mucho más sostenible porque no contribuye, o sea, el quemar biomasa, quemar árboles, no contribuye al cambio climático. Esto es algo que a veces la gente no tiene muy claro. Pero el ciclo del carbono, digamos, si es un árbol que crece y nosotros lo cortamos y lo quemamos, esto no contribuye al cambio climático. El cambio climático es a partir de los combustibles fósiles que estaban en el subsuelo en forma de petróleo o de carbón, ¿no? Por tanto, es muy interesante esta línea, es lo que está dando una cierta viabilidad económica a muchas explotaciones forestales y al mismo tiempo esto nos permite también que la gestión de estos bosques como mínimo no sea tan cara. O sea, podemos a veces no llegar incluso a hacer ningún tipo de negocio. Es difícil hacer negocio hoy en día en el bosque, pero como mínimo que la inversión que supone gestionar estos bosques sea mucho menor. Y esto, por ejemplo, nosotros la experiencia que tenemos en la Fundación es que hemos conseguido, pues, bueno, generar lugares de trabajo en zonas forestales. Tenemos una brigada que explota un bosque grande que tenemos de casi 6.000 hectáreas en el Pirineo, y que hay pues 9 personas que viven de esto, y además son personas con problemas de inserción laboral que viven gracias a esta gestión, y que prácticamente el producto principal, aunque puedan venderse a veces troncos para hacer madera, básicamente es la astilla para combustión en calderas de biomasa. Y ahora mismo esto es una de las posibilidades reales de muchos de los bosques que tenemos hoy en día. Creo que la Fundación tenéis 27 espacios en propiedad, unas 8.000 hectáreas en total, y sois el principal propietario de tierras en Cataluña, que no es poca cosa, sí. Todo esto, ¿no?
No, 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 realmente es... Hombre, aquí en Cataluña, claro, es un tipo de propiedad forestal más bien pequeña, o sea, fragmentada, ¿no? En otras zonas, digamos, de España, pues hay más latifundios, pero realmente la estructura de lo que sería la propiedad forestal aquí en Cataluña, pues es más bien de fincas más bien pequeñas o medianas, y por eso nosotros, con la política de adquisición de fincas que hicimos hace 20 años, pues nos convertimos rápidamente en el principal propietario de tierras de este país. Sí, sí. Mm. Propietario que nosotros decimos no es propietario privado en el sentido de que esto es solamente nuestro, sino que nosotros somos como unos garantes, ¿no? Somos unos custodios de este territorio. Es lo que nosotros a veces hemos llamado la propiedad social, ¿eh? Porque la gestión de estos territorios que son de la fundación, en realidad lo estamos gestionando para el bien común, para el bien de toda la sociedad, no solo para, digamos, sacar un rendimiento económico o para gestionar una finca desde un punto de vista totalmente autárquico o de en clave de propietario privado, sino que realmente nuestra vocación es mucho más social. Por tanto, estamos un poco a caballo de lo que sería una propiedad pública o una propiedad privada, ¿eh? Legalmente somos una propiedad privada, pero que gestionamos con una visión de bien común y, por tanto, como si fuera, digamos, un espacio público. Entonces, para intentar entenderlo, tenemos un bosque, ¿no? Con todo lo que significa y unos árboles, le queremos sacar cierto provecho, que nos ayude también a mantener esta gestión para tenerlo sano, podríamos decir. Pero claro, si sacamos biomasa, quiere decir que cortamos unos árboles. Pero no podemos ir sacando biomasa siempre, porque si vamos cortando árboles nos quedaremos sin bosque. Entonces, ¿son ciclos muy largos o cómo funciona? Sí, no, hay que hacer, claro, una planificación forestal. Generalmente lo que se llaman los turnos de tala son turnos largos, ¿eh? Son turnos de 30 a 40 años en función del bosque, a veces pueden ser incluso más, y por tanto, realmente esto es algo que es importante de plantearse, que ahora mismo hay una necesidad de gestionar, por tanto, de cortar árboles para bajar densidades y tal. ¿Qué hacemos con estos árboles? Bueno, pues podemos destinarlos a esta producción de biomasa. Dentro de 30 o 40 años podemos volver otra vez a cortar en esta zona porque mantendremos un poco la estructura. También es verdad que esto puede ser, en algún momento se puede llegar a ver que haya un cierto punto en el que no es conveniente volver a cortar y, por tanto, de alguna manera tendríamos que dejar el bosque un poco más tranquilo, ¿no? Pero ahora mismo llevamos, yo diría, estos 60 años de no intervención en la mayor parte de los bosques, con lo cual tenemos trabajo, digamos, como mínimo las próximas 20, 30 años, las próximas décadas, podemos realmente trabajar para compensar esto. El largo plazo, ya veremos. Es verdad que también es muy importante hacer un seguimiento de lo que es la evolución climática, que nos permitirá ver cómo estos bosques están respondiendo a todo esto que estamos haciendo. Porque ahora mismo los bosques están estresados, lo que llamamos un estrés, el estrés forestal, porque cada vez más los ciclos de sequía son más grandes, ¿no? Entonces, posiblemente los bosques que tendremos dentro de 30, 40, 50 años serán distintos a los que conocemos. En sitios donde teníamos bosques de pinos, pues no habrán pinos. Donde teníamos encinas, pues habrán pinos. Donde teníamos hayas, habrán encinas. Y así sucesivamente. Y por tanto, no tenemos realmente una bola mágica que nos permita poder hacer de forma realista una predicción a más allá de 30, 40 años. Por tanto, realmente la gestión del bosque es muy importante en lo que se llama la planificación forestal. Esto es algo que está regulado, incluso que es, digamos, no puedes intervenir, no puedes cortar un árbol si no tienes un plan aprobado por la Administración Forestal y donde tú haces un poco una estimación de todo esto, ¿no? Y aquí vamos aprendiendo, es decir, nosotros ya hemos hecho muchos planes y vamos actualizando estos planes y siempre modificando, ¿eh? Vemos que hay cosas que vas aprendiendo y además también vas viendo cómo reacciona el bosque cuando has hecho estas actuaciones
y cómo el bosque reacciona. Generalmente reacciona positivamente, es decir, lo estás haciendo bien o ves que el bosque está recuperando pues este esplendor, los árboles se hacen más grandes, se hacen mucho más resistentes también a las plagas, a la sequía, pero hay sitios donde a lo mejor te has equivocado un poco y entonces tienes que reaccionar, ¿no? Pero todo esto, el problema es que la escala de trabajo es una escala de décadas, ¿no? Y por tanto no es fácil, no es nada fácil, y por tanto hay que ser muy prudente realmente cuando intervienes en un bosque. Más vale ser un poco prudente que no pasarte de listo y por tanto cortar más de la cuenta o hacer cosas que luego te arrepientes de que seguramente aquello no tiene difícil vuelta atrás, ¿no? Sí, porque usted cree que según, claro, con esto no se sabe y más a tantos años vista, ¿no? Pero el cambio climático en principio sí que nos avisan que reducirá las zonas verdes y entiendo que por tanto los bosques. Sí, uno de los problemas del cambio climático es este aumento, sobre todo de los episodios de sequía en el clima mediterráneo, ¿eh? Es decir, el componente agua es el que más vamos a sufrir en esta zona y, por tanto, los bosques, digamos, tienen esta espada de Damocles de hasta qué punto van a ser capaces de resistir estos episodios de sequía, aunque realmente tengamos primaveras lluviosas como ha sido este año, por ejemplo. El ciclo global es el que importa, ¿eh? O sea, los episodios puntuales o que pueden durar unos meses o que puede ser una primavera más lluviosa o un otoño más lluvioso, esto no es importante. Lo importante es el ciclo global, ¿no? Y sobre todo los episodios de sequía, o sea, realmente cuando la vegetación está más estresada, que sobre todo es en verano, ¿eh? O sea, los veranos cada vez más secos, más áridos, con temperaturas más altas, que realmente dejan la vegetación absolutamente sin recursos, lo vemos perfectamente, ¿no? Zonas donde hay encinas centenarias que se están secando porque no resisten. O sea, nunca habían, durante sus centenares de años, no habían tenido estas condiciones climáticas tan adversas, tan extremas, y que por tanto llega un punto que no pueden resistirlo, ¿no? Por tanto, es esencial hacer este seguimiento de cómo está evolucionando tanto el clima como los ecosistemas forestales y hacer lo que llamamos gestión adaptativa. Es decir, no vale que tengas una planificación aprobada desde hace 10 años si estás viendo que aquello cada vez está yendo a peor. Entonces tienes que adaptarlo y tienes que corregir e ir modificando, hacer un poco el fine tuning para que tú puedas de alguna manera avanzarte a lo que es la realidad climática que estamos viviendo, ¿no? Pero todo el mundo nos está diciendo que claramente hay un riesgo cada vez mayor, sobre todo estos grandes incendios forestales de gran capacidad devastadora. Ahora mismo yo creo que es un problema, ya no un problema ecosistémico o del medio ambiente o de la biodiversidad, sino es un problema de seguridad ciudadana incluso, ¿no? Que estamos realmente viviendo en muchas zonas dentro del bosque o cerca del bosque con un riesgo enorme si no tenemos la precaución de trabajar un poco y de destinar e invertir dinero en esta gestión, ¿no? Sí, porque a ver, si hacemos un repaso, es que a mí no me ha hecho falta buscar mucho porque hemos visto incendios tan grandes que se nos han quedado todos grabados. Desde el de Portugal de 2017 ha habido muchísimos y en poco tiempo tuvimos el Amazonas, Siberia, Australia, Ribera de Ebra, Canarias. ¿Qué tenemos que esperar para este verano? No solo aquí, sino ya en el mundo, ¿no? Porque ahora estamos aquí y todavía no ha ido nada aquí, pero vemos que queman Amazonas, que siempre nos han dicho que es el pulmón del mundo. Y claro, lo ves arder y te asustas. Ves Australia, te asustas. Ves Siberia, te asustas. Y después ves aquí un Ribera de Ebra o un Canarias. ¿Qué tenemos que esperar? Yo, hombre, me gustaría que no tuviéramos que esperar, digamos, un desastre tan enorme para darnos cuenta de lo que nos puede venir encima, ¿no? Pero la verdad es que
sobre todo los ecólogos del Departamento de Bomberos aquí en Cataluña, son gente que realmente están trabajando muy bien y son, digamos, reconocidos a escala internacional. Han hecho unas predicciones de lo que podía ser un modelo de incendios si se cumplen solamente las condiciones que, por ejemplo, tuvimos el año pasado, con el incendio de la Ribera de Ebra. Realmente asustan, asustan porque, por ejemplo, una zona donde hasta ahora no teníamos idea de que podía ser una zona, digamos, para quemar o donde hubiera un gran incendio forestal es el Pirineo general. Pues bueno, ellos tienen una imagen que es lo que podía llegar a pasar si hubiera unas condiciones como las que tuvimos en el mes de agosto del año pasado, principios de agosto, finales de julio, con vientos de poniente, o sea, vientos del oeste, que es una situación climática normal en esta época, con una humedad relativa muy baja del aire y con toda la vegetación absolutamente seca, que es lo que suele pasar a finales de julio, principios de agosto. Pues puede llegar a quemar absolutamente todo el Pirineo, desde Navarra hasta la provincia de Gerona, en un gran incendio forestal devastador que puede quemar pues, 1 millón de hectáreas de golpe. Esto puede llegar a pasar. Las condiciones, desde un punto de vista teóricas, pueden ser estas, ¿no? Y esto no hay quien lo pare, Pero es que estas mismas condiciones, si las aplicamos a las zonas urbanizadas de todo lo que sería el litoral y prelitoral en Cataluña, en el País Valencià, en Baleares, en Andalucía, ¿cuántas urbanizaciones tenemos dentro del bosque? Pues esto realmente es algo absolutamente terrible, porque es que realmente la situación que hubo en Portugal hace 2 o 3 años nos puede pasar a nosotros. Lo que les pasó a los atenienses que tuvieron que ser evacuados desde las playas porque no podían salir por ningún sitio, nos puede pasar a nosotros. Y estamos en esta situación, ¿no? Por tanto, es muy importante tomar, digamos, conciencia de que esto no hay que lamentarse una vez ya estamos dentro del berenjenal y en plena, digamos, emergencia, sino que hay que trabajarlo, que además tampoco es tan caro. Nosotros, recientemente, el año pasado acabamos un proyecto LIFE, en la zona de Montserrat, en el que hicimos una planificación para crear lo que llamamos una infraestructura verde de resiliencia forestal, o sea, de, digamos, intentar que los grandes incendios forestales no pueden llegar a afectar o se pueden realmente controlar en esta zona. Bueno, pues con la inversión que hemos hecho en esta zona de unas 30.000 hectáreas, si lo extrapolamos al resto del territorio, esto es una inversión absolutamente asumible. Es absolutamente asumible. Si estamos hablando de, por ejemplo, convendría intervenir absolutamente en toda la zona forestal de Cataluña en los próximos 10 años al ritmo de unos 10-15 millones de euros anuales, en 10 años habríamos invertido más de 100 millones de euros en el bosque. Esto no lo está haciendo nadie. Pues es una cifra que entre la Generalitat, las diputaciones, los ayuntamientos y los particulares sería absolutamente necesaria que se pudiera hacer. Porque de esta manera nos estamos garantizando nuestro futuro y estamos garantizando una máxima seguridad incluso de vidas humanas, ¿no? Ya no hablamos de que el bosque luego cuando se quema es una lástima y el paisaje que se ha perdido y el turismo que perdemos y tal, sino que ya estamos incluso hablando de cosas mucho más primarias y más esenciales. Pues bueno, digamos, a veces da la sensación de que predicamos en el desierto, y que estas cosas que se parecen muy razonables luego se pierden en el mare magnum de las decisiones políticas, los presupuestos, etcétera, y al final, pues por desgracia, nadie está invirtiendo en el bosque y esto es algo que realmente lo podemos lamentar. Si las cosas siguen como siguen, lo podemos lamentar gravemente dentro de poco, no muchos años. Sí, porque es lo que usted comentaba, no son condiciones súper, poco habituales, son condiciones que se pueden dar perfectamente. Pero sí. Entonces aquí entiendo que se están produciendo dos cosas.
Por un lado, que los bosques no están tan bien cuidados y tienen este punto de abandono, y por el otro, el cambio climático que agudiza las condiciones de sequedad extrema, ¿no? Entonces hay mucha más masa que quemar y por eso cuando quema hace estas grandes llamas y estas grandes cortinas de humo y esta gran virulencia que hace que estos fuegos también se llaman así, ¿no? De quinta y sexta generación, porque no se pueden parar, eso que usted contaba, se tiene que esperar que lleguen a algún sitio donde dejen de quemar un poco por ellos solos, ¿no? Esta es la manera de actuar. Sí, sí. De hecho, los incendios de sexta generación, que son los que estamos viendo en todo el planeta, son los que ya incluso son capaces de cambiar el clima, ¿eh? O sea, cuando se produce este incendio, la capacidad térmica de estas llamas tan fuertes, el frente de llamas, llega a las capas altas de la atmósfera, a la troposfera, y allí se enfrían de golpe y bajan otra vez estas masas de aire supercaliente y entonces vuelven a quemar, a veces incluso centenares de metros o kilómetros más adelante en focos nuevos que nos estaban esperando, ¿no? O sea, realmente es algo que ya tiene una escala de alteración del clima y que realmente es algo que queda fuera de capacidad de control de cualquier organismo de bomberos, de ejércitos, de lo que podamos poner a nivel, digamos, humano, operativo, ¿no? Por tanto, esto es lo que hay que evitar. Hay que evitar que haya tantas kilocalorías en el bosque a punto de quemar, intentar que esto lo vayamos reduciendo poco a poco y que estos bosques, de alguna manera, si se llega al caso, que seguirán siempre habiendo incendios en el mundo forestal mediterráneo, esto es algo que es consustancial, es decir, ha evolucionado siempre, el fuego siempre ha existido por causas naturales, etcétera, pero hay que intentar que esta intensidad sea mucho menor, ¿eh? Y esto hay que hacerlo pues, a base de zonas abiertas, donde los herbívoros hagan su función. Claro, los herbívoros, digamos, en la prehistoria eran mamuts, eran animales enormes que comían muchísimo. Teníamos rebaños de caballos, de vacas, de uros. Esto durante el Paleolítico nos lo fuimos cargando y especialmente a partir del Neolítico empezamos a tener rebaños domésticos. Bueno, hicieron esta función durante mucho tiempo, hicieron esta función sustitutoria y de control de la vegetación. Incluso en algunos sitios se pasaban un poco de la raya y provocaron un poco la desertificación de muchas zonas porque habían rebaños que realmente dejaban todo devastado. Pero ahora hemos acabado este ciclo neolítico y ahora estamos en un ciclo donde los rebaños solamente están en granjas intensivas que, bueno, que producen de forma industrial como si fueran máquinas, ¿no? Pero en cambio los rebaños, estos, digamos, los de las fotografías bonitas de las vacas en el Pirineo o las ovejas y las cabras pastando por las montañas, prácticamente es algo en peligro de extinción, se está perdiendo, prácticamente tenemos poquísimos ganaderos en extensivo en este país, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque sin esta función de control de la vegetación por parte de los rebaños o de los herbívoros, esto va a ser muy difícil, ¿eh? Si lo hemos de hacer todo con máquinas o con maquinaria, es imposible, no habrá dinero en la Unión Europea que lo pueda pagar, nunca, ¿no? Y en cambio, esta función, digamos, sustitutoria que hacen los rebaños de lo que sería la dinámica ancestral, primigenia de los herbívoros salvajes, esto es algo que hay que intentar pues, buscar maneras de retornar, aunque sea simplemente para hacer esta función, ¿eh? Y si además hacemos unos quesos fantásticos o una carne, digamos, ecológica de primera calidad que de vez en cuando nos podemos permitir tomar, fantástico, ¿no? Y de esta manera seguramente las cosas serían mucho mejores. Sí, sí, más animales pasturando por el campo iría bien para mantener esta baja densidad. Bueno, vamos acabando ya, hemos hablado de cosas muy interesantes, pero yo me quedo con este dato, de que está calculado cierto riesgo en el Pirineo, que estaría bien que las administraciones públicas se pusieran a trabajar en eso como una gran prioridad, porque es lo que decía, hay vidas humanas en riesgo también y también después pues hay los pobres bomberos que te tienen que enfrentar a estos fuegos como buenamente pueden, ¿no?
Ya para acabar, solo quería hacerle dos preguntas más. Usted en esa conferencia que dio el otro día hablaba de la cultura forestal, ¿no? Que a lo mejor ahora también es un momento para educar en esta cultura forestal. ¿A qué se refería un poco? Por ejemplo, a lo que nos contaba antes, ¿no? De que no se tiene que ver mal que se corten árboles cuando es necesario, aprender más un poco de cómo funciona y qué es esto del bosque. Sí, sí, sí. Realmente forma parte de estas desconexiones que hemos creado de las sociedades modernas de hoy en día, que mayormente son ciudadanos que viven en las ciudades y que solo salen de vez en cuando a la naturaleza para respirar un poco de aire puro, hacer actividades lúdicas y tal, pero realmente hay una desconexión con lo que significaba vivir cerca de la naturaleza o vivir en la naturaleza, ¿no? Y esto es, yo creo que parte del problema está aquí. Por ejemplo, lo que decíamos sobre el cortar árboles, ¿no? Durante muchos años ha habido incluso como una especie de, digamos, de dogma de que cortar un árbol es un crimen ecológico, ¿no? Y, claro, conceptualmente, cortar un solo árbol, si tú estás gestionando un bosque donde hay 1.000.000 de árboles, cortar un árbol no es absolutamente nada problemático, no tiene ningún problema. Al contrario, a lo mejor estás mejorando aquel bosque porque aquel árbol está torcido o no tiene capacidad o estás dejando que los otros árboles puedan sobrevivir, ¿no? Pero nos hemos quedado con el mensaje simplificado, ¿no? Y ahora hay que volver a que la sociedad entienda que hay que gestionar, hay que dejar a veces que la naturaleza. En algunos casos la gestión puede ser que la naturaleza evolucione por su propio pie, la evolución natural y, digamos, la dinámica natural, porque es la que al final es la más sabia de todas, es la que seguramente sin conocer bien cómo funciona, pero es la que realmente está funcionando 365 días al año gracias a la fotosíntesis, ¿no? Pero también es verdad que hay que buscar maneras de que la gente pueda realmente conectar otra vez con la naturaleza. No es una cosa solamente pragmática de saber si hay que plantar árboles para que, digamos, luego dentro de unos años podamos tener unos rendimientos, una madera. Yo creo que incluso hay que conectar emocionalmente con la naturaleza. Yo creo que ha habido un punto, como muchas otras cosas de esta sociedad de hoy en día, que hemos faltado al respeto de todo, ¿no? Faltamos al respeto de los mayores, al respeto de la cultura, al respeto incluso de la ciencia. Faltamos al respeto constantemente, ¿no? Y sobre todo hemos faltado el respeto a la naturaleza. Esta actitud, digamos, de que, es igual, no pasa nada, tira las basuras, tira el plástico, tira lo que sea, porque aquello ya se irá con la lluvia o ya, digamos, no es nuestro problema, ¿no? Y vemos que al final es nuestro problema, porque aquel plástico que tú tiras, te lo acabas comiendo tú, al final, algo que parecía unos años atrás, parecía imposible, pues hemos visto ahora que es absolutamente cierto. Es decir, nos acabamos comiendo la mierda que somos nosotros los que estamos tirándola en la naturaleza. Y esta falta de respeto, yo creo que es algo importante de que la actitud con la que nos relacionemos a partir de ahora con la naturaleza tiene que ser una actitud pues un poco más reverente, un poco más, yo diría, de no se trata de hacer misticismo o incluso de una cierta sacralización gratuita, pero sí un cierto respeto, yo diría, un punto espiritual también, porque la naturaleza es donde venimos. Los ecosistemas que están en buen estado son ecosistemas sanos. La gente que vive en estos ecosistemas sanos está más sana. Si están en ecosistemas sanos, los virus no saltan, no se propagan a la misma velocidad, ¿no? Y esto es algo que hemos aprendido también. Y espero que sea una lección que la gente empiece a entender de que este respeto que debemos tener a la naturaleza es algo que a los primeros que nos beneficia es a nosotros. Cuanto más en buen estado tengamos los ecosistemas y la naturaleza, mejor viviremos nosotros, mejor salud tendremos, mejores alimentos, mejor, digamos, placer al momento que podamos salir a pasar nuestro tiempo libre, a hacer nuestras actividades. ¿A quién no le gusta pasear en una zona verde
con un bosque bien conservado o donde hay árboles enormes. Todo esto es algo innato al ser humano, pero nos hemos olvidado, nos habíamos olvidado. Y es importante que nos volvamos otra vez a encontrar a nosotros mismos y a reconectar un poco con esta, yo diría, esta sensación de que hay que tener un poco más de respeto a la naturaleza. Pues Iván, nos quedamos con esta idea para acabar, que está bien, a ver si cuando tengamos más libertad de movimientos nos damos una vuelta por algún bosque que nos quede cerca y pensamos en esto, porque es un momento como mínimo que a lo mejor es no más fácil, pero sí que un poco más de gente de lo que sería en condiciones normales se pone a pensar en estas cosas, ¿no? A ver si lo aprovechamos. Pues muchas gracias. Estoy seguro. Gracias a vosotros por la oportunidad. ¿Sí? Claro que sí, yo creo que sí, que estos días yo creo que mucha gente habrá visto que no podemos seguir como estábamos hasta ahora y que esto seguramente, quizá no todo el mundo, quizá tendremos que volver a tener otros palos para aprender, pero yo creo que hay mucha gente que sí que ha tomado nota de esta lección y que seguramente va a volver un poco más con esta actitud más de respeto y de una cierta reverencia a lo que es la naturaleza, que es nuestra madre al final, y es la que nos está dando pues la vida, los recursos y muchas más cosas para que podamos vivir en condiciones y en una calidad de vida que es la que todos queremos, ¿no? No queremos solamente sobrevivir, queremos vivir bien, ¿no? Y esto, sin la naturaleza no vamos a vivir bien.